La verdad sobre la mesa. Programa de investigación y denuncia desde Gotemburgo, Suecia. La verdad sobre la mesa. Buenas tardes. Hoy viernes 16 de octubre del 2020 vamos a poner sobre la mesa de la verdad al único plan económico que puede sacar de la abismal crisis económica en que se encuentra actualmente Bolivia, gracias al golpe de Estado de las Yanine y sus 40 ladrones corruptos y de paso neoliberales. Las elecciones en Bolivia están a la vuelta de la esquina y después de todas las triquiñuelas policiales, judiciales, políticas, de sanciones, abusos, etcétera, etcétera, para que el binomio a la presidencia de Luis Arce y David Choquehuanca renuncien o se hagan a un lado de las elecciones, no lograron su objetivo. Este binomio sobrevivió a toda esta guerra sucia del neoliberalismo gracias al apoyo popular del pueblo boliviano y ahora son los únicos candidatos que tienen una propuesta económica muy viable para sacar al país de donde se encuentra y poder dar esa sonrisa de optimismo y esperanza al pueblo que el actual gobierno de facto les robó. Y como la propuesta económica de Arce es diferente y se diferencia, por ejemplo, de las políticas neoliberales que propone la derecha a la cabeza del corrupto de Carlos Mesa. Son dos polos opuestos. Uno de Luis Arce progresista, de izquierda, humanista y socialista, contra de Carlos Mesa, neoliberal, de derecha, corrupto y perro faldero de los yanquis. Más adelante hablaremos con más detalles de las dos economías, pero primero nos preguntaremos por qué. Para todos nosotros la economía neoliberal no nos conviene, porque nunca nos fue bien con esa clase de economía. Basta recordar que el mismo Carlos Mesa pedía limosna del Fondo Monetario Internacional, el FMI o del Banco Mundial para pagar los sueldos de los maestros, por ejemplo. Ya lo recordaremos más adelante. Cualquier dinero que preste el FMI se tiene que devolver con impuestos muy altos. Y ustedes se preguntarán cómo puede devolver ese dinero el gobierno que se prestó si no tiene ni siquiera para pagar los sueldos. Entonces, ese gobierno está obligado a recortar cualquier ayuda al pueblo y que el mismo pueblo pague ese préstamo con más impuestos, con la baja de sueldos, la desaparición de las pensiones, del despido de maestros, de médicos, etcétera, etcétera. Y esa medicina económica neoliberal ya la probamos y no nos fue bien. No solamente a nosotros, sino también a muchos países con gobiernos neoliberales, porque esa propuesta económica fracasó. Así de claro, fracasó. Y todo esto no es nada nuevo. Y para entender mejor, tenemos un audio del Premio Nobel de Economía del año 2001 y nos referimos a Joseph Stiglitz, que es un economista y profesor estadounidense y muy conocido por su visión crítica de la globalización, de los economistas de libre comercio, del libre mercado, o quienes les llama fundamentalistas del libre mercado, y de algunas de las instituciones internacionales de crédito como del Fondo Monetario Internacional, el fatídico FMI y del Banco Mundial. Y responde a la pregunta de cómo él piensa sobre la economía neoliberal en Latinoamérica. Y acaba. Se creía que los mercados libres llevarían a un mayor crecimiento, que el efecto derrame aseguraría que todo el mundo se viera beneficiado, y eso se asoció con financiación, globalización
cuotas de impuestos más bajas, liberalización. Y ahora, 40 años después, podemos decir que este experimento resultó ser un fracaso abismal, y las personas lo saben. Al principio era posible decir, no le hemos dado suficiente tiempo al experimento. 2 años, 5 años, 10 años, 40 años es mucho tiempo. Y las únicas personas que se han visto beneficiadas son las que están en la cima, el 1%. De manera general, el crecimiento es más lento. Hay más inestabilidad, una gran recesión. La esperanza de vida en Estados Unidos ha decaído. Hay una especie de depravación moral evidente con los préstamos abusivos, con la crisis de los opioides, durante la cual las compañías farmacéuticas vendían drogas adictivas y decían no, no lo son. Las empresas de carro vendían automóviles que contaminaban la atmósfera y decían no, no lo hacen. Las empresas de comida vendían alimentos adictivos que provocaron una epidemia de diabetes entre los niños. Tenemos un serio problema. La crisis climática, la crisis en la desigualdad. Con razón, las personas están tan insatisfechas, no solo en América Latina, sino también en Europa con el Brexit y en Estados Unidos con Trump. ¿Qué es lo que se entiende por efecto derrame que dice Joseph Stiglitz? Es cuando la riqueza de un país se distribuye muy mal, o sea, solo se reparte a un 1% de un pueblo, o sea que el gobierno neoliberal entrega casi todo su recurso económico a pocas manos, a las más ricas, para que ellos se encarguen de crear trabajo y así se derrame por gotas la economía hacia abajo, o sea, al pueblo. Por eso, la inversión pública, o sea, la inversión del Estado, es todo lo contrario a la inversión privada que propone el corrupto de Carlos Mesa. Y pasamos a otra pregunta: ¿cómo se debería enfrentar en Latinoamérica esta desigualdad de la economía de un pueblo? Y nos responde el mismo Joseph Stiglitz. El tipo de desigualdad, la magnitud de la desigualdad que prevalece en América Latina y en la mayor parte del mundo ha ido en aumento durante años y décadas y no es algo que se pueda resolver. No hay una solución mágica. Hay que empezar primero por reescribir las reglas de la economía de mercado, hacerla más competitiva, romper los monopolios, darle a los trabajadores más poder de negociación, establecer nuevas reglas de administración corporativa, redefinir cómo gestionar la globalización. Todas esas son las reglas de la economía de mercado. Algunos países las han aplicado mejor y han logrado que haya menos desigualdad. Algunos países, en particular los latinoamericanos, las han aplicado muy mal, provocando altos niveles de desigualdad. Además, debe haber programas de tributación progresiva. De nuevo, en algunos países de América Latina ha habido progreso, pero en un nivel muy bajo. Se necesitan oportunidades en la educación para todo el mundo. Y con frecuencia, si cada vez se es más pobre, no es posible obtener la educación necesaria para alcanzar las oportunidades que se podrían llegar a tener. América Latina necesita más inversión en infraestructura, en tecnología, en educación. Se necesita más inversión pública. Y ese fue uno de los problemas del fundamentalismo económico. Reducía los niveles de inversión del sector público y es necesario redistribuir más. Mejores sistemas de protección social. Bueno, al día de hoy ya sabemos que la política neoliberal no cumplió con lo que prometía. Por eso es muy interesante lo que nos dice el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz sobre un mediocre politiquero como Mauricio Macri, expresidente de la Argentina, que endeudó tanto a la Argentina que con los préstamos del FMI que no se podrá pagar esa deuda por más de 100 años. Pero ojo, que esa política neoliberal y de mal augurio actualmente la utiliza el presidente del Ecuador, el presidente del Perú, del Brasil, de Chile, de Colombia, de Bolivia con Carlos Mesa y la Janine, del Paraguay y del Uruguay. Acaba la respuesta de Joseph Stiglitz. Macri hizo grandes y malas apuestas.
Yo pensaba que no iba a resultar. La La apuesta era poder pedirle prestado a otros países decenas de millones de dólares, recortar impuestos, lo que llevaría a una afluencia de inversión, a una afluencia masiva de inversión que le permitiría pagar la deuda. Fue una apuesta. Yo no creía que fuera a dar resultado, pero los mercados esperaron 2 o 3 años y luego dijeron no, esto no va a resultar y se voltearon en su contra. Y cuando eso pasó, el peso colapsó. El dinero se fue del país y el país tuvo otra crisis. Pero cuando Macri asumió sus funciones, empezó con una gran ventaja, un nivel muy bajo de deuda. Y ahora Fernández asume sus funciones y Macri le está dejando una deuda gigantesca. Y aprovechando que Joseph Stiglitz es estadounidense, preguntarle sobre la política económica neoliberal de Donald Trump, si garantiza su reelección y cómo afectaría a Latinoamérica. Ya acaba. La economía es importante, pero no lo es todo. Las personas no quieren un país que vaya a la guerra. A muchas personas no les gusta la especie de incertidumbre en muchos sentidos que representa la figura de Trump. No les gusta que se socaven las leyes, no les gusta la falta de dignidad en la presidencia. Pero la verdad es que la economía no va tan bien. La creación de empleos fue más rápida bajo Obama que bajo Trump. El crecimiento fue más rápido bajo Obama que bajo Trump. La esperanza de vida es más baja con Trump que con Obama. Entonces, si se analizan muchas de las bases, no están tan bien. Otros 2 millones de estadounidenses perdieron su seguro de salud. Entonces, cuando las personas vayan a votar, creo que muchas se darán cuenta que la cifra del PIB no dice nada sobre cómo están ellos mismos. Pensarán, bueno, Jeff Bezos está muy bien, qué bueno, pero ¿cómo me está afectando a mí todo esto? En los datos más recientes no hay cambios significativos en la renta real disponible de los estadounidenses entre 2017 y 2018. Estamos estancados. Ni siquiera hemos regresado al punto en el que estábamos en épocas anteriores. Su otra pregunta es qué pasaría si Trump es reelegido. ¿Qué implicaría para los demás países? Primero déjeme decirle que los estadounidenses nos preocupamos mucho por esto. ¿Qué implicaría para nuestra democracia? Hay un continuo desmantelamiento socavando nuestra democracia. Muchos jueces no están comprometidos con los procesos democráticos. Muchos estadounidenses se preocupan por asuntos como las muertes a causa de las armas, los derechos reproductivos de las mujeres, toda una serie de problemas que van decidiendo sobre la marcha. Y son una serie de problemas que afectarán a las futuras generaciones, como el del cambio climático. Creo que los estadounidenses quedarán muy afectados. El resto del mundo también, porque las guerras siempre van más allá de las fronteras. Las crisis van más allá de las fronteras. En una conversación global necesitamos cooperación global y el sello distintivo de la administración Trump es socavar la cooperación global bajo una política de Estados Unidos primero. Entonces creo que será una época muy problemática, no solo para Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Entonces, ahora ya muchos y muchas entenderán que la política neoliberal es sinónimo de corrupción, de engaño, de robo y que es una ingenuidad total de querer humanizar al capitalismo. Es como vivir con la ley de la selva en las manos, sálvese quien pueda,
y el pez grande se come al pez pequeño, y el pueblo pobre en cualquier país con gobierno neoliberal no tiene ningún chance de sobrevivir. Como ya tenemos más claro la diferencia de las políticas de izquierda y derecha, nos va a ser muy fácil poder entender el mensaje del candidato a la presidencia de Bolivia en las próximas elecciones, Luis Arce, que expuso un plan económico basado en mejorar la economía y los ingresos de los bolivianos con políticas que no son experimentales, sino que ya él mismo las aplicó cuando era ministro de Economía y que logró sacar a Bolivia de la catástrofe económica en que se encontraba. Y uno de los pilares de su plan es la inyección de recursos económicos del gobierno para reactivar la demanda interna, y van a seguir con los bonos de ayuda a todo el pueblo. La tasa de desempleo el año pasado, antes de las elecciones, se encontraba en un 4,2% y hoy en día subió al 12%. O sea que se triplicó el desempleo en casi un año de gobierno neoliberal y creció aún más la pobreza. Bolivia enfrentó este 2020 su peor año económico en décadas. Durante la pandemia se vivió y se vive una ola de despidos y el cierre de empresas. El Banco Mundial pronosticó una caída del 6% del Producto Interno Bruto, el PIB, durante el 2020. La pandemia deja en Bolivia cerca de 1.200.000 nuevos pobres, según análisis realizados por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Para entender mejor que desde el golpe de Estado Bolivia quedó como el último de los países en América Latina con un porcentaje de su PIB dedicado a políticas fiscales expansivas, o sea que se volvió a ese puesto al último que hace 14 años atrás disputaba con Haití. Pero será mejor que nos explique con más detalles su programa económico el mismo Luis Arce. Esta nuestra es muy concreta. La economía hoy necesita una inyección de recursos para reactivar la demanda que hoy está destrozada y un plan para sacar el tema productivo por el lado de la oferta. Por el lado de la reactivación de la demanda interna, nosotros tenemos un plan maestro que va, por un lado, con la lógica de la industrialización con sustitución de importaciones, como por ejemplo la producción de diésel, producir diésel, y en 5 años vamos a dejar de importar. Factor fundamental que va a ayudar tanto a la balanza comercial, pero también está el tema de asegurar la seguridad con soberanía alimentaria en la parte agropecuaria. Adicionalmente, en el sector del turismo interno es otro de los elementos que a corto plazo va a poder sacar adelante. También vamos a continuar hasta que reaccione la demanda interna inyectando recursos de bono. Nosotros vamos a financiar no endeudándonos, sino generando más bien el no pago de la deuda por 2 años de capital e intereses a los organismos internacionales, lo que más o menos nos va a dar $1.600 millones de alivio para que nosotros podamos invertir. Y adicionalmente, impuestos a las grandes fortunas, que busca equidad en el tema tributario. Y por lo tanto, esas son las principales nuevas fuentes de financiamiento del programa. La tasa de desempleo el año pasado bordeaba el 4,3% y hoy estamos en 12%, o sea, triplicado el desempleo, pero también la pobreza. Lo que nosotros pretendemos, por lo tanto, es resolver el problema de fondo. Por ejemplo, en el tema del diésel ecológico vamos a generar 200.000 empleos entre indirectos y directos. Con la industrialización del litio vamos a generar 1.300 nuevos empleos entre directos e indirectos y 41 nuevas industrias que van a generar empleo para los bolivianos. Para los nuevos jóvenes profesionales, mi programa Mi Primer Empleo, al margen de todos los beneficios de todos que van a gozar de nuestro programa de generación de empleo, también tenemos ciencia y tecnología para los jóvenes, para que se preparen, para que puedan avanzar en su conocimiento. Así también la ciudadela tecnológica. En fin, tenemos varias políticas para generación de empleo, ingresos y sobre todo su incorporación al Estado como actores fundamentales con los jóvenes para todo el país. Es que la estabilidad no solamente está basada en la economía, sino también en una estabilidad política y una estabilidad social. En esa línea,
El movimiento al socialismo ha sido muy claro. La política que nosotros hemos aplicado cuando se presentaban conflictos era el diálogo. Al pueblo se le explica las cosas y las diferentes organizaciones que representan al pueblo boliviano organizado saben evaluar, saben analizar. Lo que nosotros garantizamos, por lo que hemos hecho en más de 14 años por el país, es una estabilidad económica que ha disfrutado el pueblo boliviano. Una estabilidad económica que se ha traducido, por ejemplo, en que los depósitos de las personas en los bancos han crecido de 3.800 millones de dólares a más de 21.000 millones de dólares. Eso no es plata del Estado, esa es plata de las personas, esa es plata del pueblo boliviano que ha ido acumulando gracias a la política redistributiva del ingreso que hemos hecho durante todo este tiempo. El tema no es extender la mano, no, hay que producir para salir de la pobreza. La pobreza se combate produciendo. El Estado acciona, generando habilidades productivas. En estas últimas semanas hemos estado visitando varios puntos del país, varias ciudades, varias comunidades, varias ciudades intermedias. Hemos visto lágrimas en los bolivianos. Hay hambre en el país, hay crisis económica. Nos han dado la mano y nos están dando un mandato. Ese mandato es: recuperemos la patria. Y recuperar la patria tiene un objetivo: retornar al camino del desarrollo sostenible, del crecimiento, de la economía estable, de la certidumbre para los bolivianos. Recuperar la patria significa forjar el futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos. Recuperar la patria significa que la felicidad y la sonrisa vuelva a los bolivianos. El año 2006 nosotros recibimos un país quebrado. Trabajamos y logramos sacar al país adelante y convertir en la mejor economía durante 6 años consecutivos. Ahora, en mi gobierno, también vamos a sacar al país. Vamos a salir adelante. Como ya lo escuchamos, son propuestas muy reales y muy viables. No son cosas de otro mundo, sino son medidas humanas, en muchos casos que ya se implantaron y dieron un buen resultado. Nadie lo puede negar, ni siquiera las viejas histéricas del 21F, ni las pititas. Pero hay muchas que niegan el progreso boliviano de los 14 años, como la presidenta de facto Janine. Pero esta mujer idiota asegura muchas cosas que no son verdades del proceso de cambio, porque está podrida de odio, de rencor y racismo a una persona y a una gente que tiene otro color de piel y de clase humilde. Oye, Janine, si hay en Bolivia gente pobre y nace en una cuna humilde, no está condenada a vivir en esas condiciones, ni morir como nacieron. Y si lo hacen, es porque al gobierno no le interesa el pueblo para su superación, pero sí le interesa solo cuando hay elecciones y nada más. Y el lema para las elecciones de la Janine, de Carlos Mesa y de los otros politiqueros neoliberales era y es ahora: me das tu voto y mañana te doy una patada en el culo y sin darte las gracias. La obligación de cada gobernante es de ver el bienestar de su pueblo. Por eso que un buen gobierno, para lograr el bienestar de su pueblo, tiene que dar todas las posibilidades de superación a su pueblo, con escuelas gratis para todos los niños y niñas, con mejorar su salud, brindar oportunidades de un trabajo de calidad y bien remunerado, y mejorar la vida de sus ancianos. Entonces la gente pobre tendrá la oportunidad de salir de la pobreza para ingresar a la clase media. Y eso se logró en 14 años, y no es una utopía del socialismo ni de la izquierda. Se puede lograr, y hay ejemplos palpables al día de hoy. Por eso que engañaron y engañan todavía a gente para apoyar el golpe de Estado, y ahora esa misma gente engañada piden llorando volver a lo que fue Bolivia durante 14 años. Y todo lo que estamos diciendo ahora nos refuerza el mismo Papa Francisco,
porque el domingo pasado aseguró que las teorías mágicas del capitalismo han fracasado y que el neoliberalismo sencillamente se reproduce recurriendo a las teorías mágicas del derrame o goteo como la única solución a los problemas de la sociedad. Se presta poca atención al hecho de que el supuesto derrame no resuelve la desigualdad que da pie a nuevas formas de violencia que amenazan el tejido de la sociedad. Así escribió el Papa. Y para terminar, vamos a escuchar un audio de Carlos Mesa, cuando asegura que pide limosna para pagar sueldos con la teoría del derrame. Acaba. Presentar al país mi renuncia al cargo de presidente constitucional de Bolivia. La ley de hidrocarburos que plantea el honorable Evo Morales, jefe del MAS, es una ley inviable e imposible. Nos lo ha dicho España, nos lo ha dicho el Banco Mundial, nos lo ha dicho Estados Unidos, y si yo no recibo ayuda internacional, no le voy a pagar su salario, no porque no quiera, sino porque no puedo. Sabe, señora maestra, le estoy pagando la plata, una parte de su salario, de la limosna internacional que recibo porque extiendo la mano. Hacer discursitos de independencia y de soberanía, sentado del otro lado del escritorio, es muy fácil. Evo Morales, con quien he hablado muchas veces, y le he explicado detalladamente esta realidad, tiene mucha facilidad para salir a bloquear Bolivia, porque eso es muy cómodo, honorable Evo Morales. Es muy cómodo bloquear Bolivia. Es muy fácil bloquear Bolivia. Venga usted a gobernar y verá usted lo que es la administración del Estado. Queda usted posesionado como presidente. A partir de este momento, a partir de esta fecha, queda nacionalizado todos los hidrocarburos en el territorio nacional. Y esta es la respuesta al corrupto de Carlos Mesa de la mayoría del pueblo boliviano en la voz de un joven de Cochabamba. Y acaba. ¿Qué es lo que dice el señor Carlos Mesa, alias el Limosnas? 14 años de aviones para el presidente, 14 años de palacio para el presidente, 14 años de museo para el presidente, 14 años de masistas con carnet que reciben los beneficios del gobierno, pero no ciudadanos que los reciben. 14 años en los que no se han construido los hospitales, los centros adecuados, no se han provisto los ítems necesarios y el equipamiento indispensable, promesas, promesas y promesas. Eso es lo que el MAS nos ha dejado. Bien, hermanos, ya hemos visto las palabras del señor Mesa, en lo cual yo, como un joven más de Bolivia, me voy a referir netamente al señor Carlos Mesa. No sé cómo describir las declaraciones que el señor Carlos Mesa hace en ese video. Para mí es una bajeza total, una hipocresía y ante todo una falta de ética profesional lo que estás haciendo, señor Mesa. No se supone que eres un profesional letrado, que eres un historiador que debería de tener ética profesional, pero hoy en día estás demostrando todo lo contrario. Pareciera que has sufrido un derrame cerebral, porque solamente tú mencionas 14 años, pero lo que se te está olvidando mencionar es de que Bolivia está a punto de cumplir 195 años desde el momento en el cual se funda. Pero aquí la pregunta es, ¿qué carajos has hecho tú por Bolivia? ¿Qué has hecho cuando estabas como vicepresidente de este país y el presidente que era tu acompañante, el sanguinario Gonzalo Sánchez de Lozada, estaba masacrando a los salteños, a los bolivianos, y estaba llevándose los recursos naturales de los bolivianos hacia el extranjero? ¿Qué carajos has hecho en ese momento, señor Mesa? ¿Qué has hecho cuando aquellas familias que han sido afectadas por aquella masacre, siquiera has tenido un poco de compasión, un poco de dignidad y ayudar a que esas personas tengan justicia por las masacres que se dio en ese momento? ¿Qué has hecho, señor Carlos Mesa? Ahora, cuando fuiste presidente, ¿qué es lo que hiciste? ¿Con qué ética, con qué moral solamente mencionas 14 años? Para tu información, señor Mesa, porque parece que se te olvida o parece que eres tan hipócrita y tan cobarde que no quieres aceptar que en 14 años jamás se ha tenido que extender la mano
para poder pedir limosna. Jamás se ha extendido la mano. Así que lo mejor que puede hacer, señor Mesa, es designarte. Jamás el pueblo boliviano se va a dejar a volver a engañar con políticos cobardes y corruptos como eres tú. Tú ya tuviste tu oportunidad de gobernar, ya tuviste tu oportunidad de demostrar si realmente eras capaz o no de llevar las riendas del Estado y demostrarse todo lo contrario. Y cuando quieras, donde quieras y a la hora que quieras, la juventud de Bolivia, la juventud del trópico está más firme, consciente y preparada que nunca, que estamos dispuestos a retarte a un debate y a decirte todas tus verdades en tu cara. Todos los miembros de esta radio esperamos que en las elecciones del domingo se respete el voto del pueblo y la sangre no llegue al río, porque esa sangre derramada solo sería del pueblo, que lo único que quiere es que se respete su voto. Hasta la próxima semana. Gerardo Acecas.